El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Como decía Pablo VI, es el gran desconocido. Y es una lástima que sea así, porque el Espíritu es la presencia de Dios que está ubicada desde el inicio de la Escritura. Cuando uno llega al Antiguo Testamento, la primera presencia donde se habla de Él es precisamente en el acto creador. Dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre, y ya desde ahí está hablando de esa presencia de Dios, de amor, que después va a expresarse en lo que es la creación. Más todavía, en el Antiguo Testamento ya encontramos la presencia de Dios expresada en aquella expresión ruaj, del hebreo, que quiere justamente indicarnos esa presencia espiritual de un Dios que está presente, omnipresente en realidad. Luego esa presencia que queda oculta en el Antiguo Testamento es retomada por Cristo cuando Él dice, les enviaré a aquel que los va a defender. Y cuando Él habla de los va a defender, está hablando de la presencia amorosa de Dios, que en nuestro corazón nos debe dar la seguridad de la presencia de un Dios que está con nosotros. Ese es el tema de la presencia de Dios y de la presencia del Espíritu. Es una presencia de primera vez santificadora. Es el Dios que nos trae su gracia, el Dios que queda con nosotros con su gracia, es el Dios que nos diviniza a los seres humanos. Es el Dios del perdón, ese Dios del perdón de amor que te da el sacerdote cuando te dice yo te absuelvo. Es el Dios de la presencia milagrosa y de la transformación milagrosa de la Eucaristía cuando el sacerdote dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es la presencia de amor de Dios, esa presencia espiritual expresada en el amor de compromiso de las personas que se están casando. Es la presencia del Dios que te da fortaleza para saber sobrellevar tu enfermedad cuando el sacerdote te da la unción de los enfermos. Es la presencia del Dios que está allí cuando tú te confirmas. Es la presencia del Dios cuando tú te bautizas. Ese es el Espíritu, el gran desconocido. Pero nosotros como cristianos tenemos que hacerlo presente a través de nuestra forma de vivir. El Espíritu Santo sigue actuando hoy. Es más, yo creo que esta es la época del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se expresa en aquel papá que es capaz de corregir a tiempo, oportunamente, con el corazón de Dios realmente a su hijo, cuando es capaz de darle un consejo oportuno, cuando es capaz de ayudarle a vivir sus valores, cuando es capaz de hacerle descubrir la interioridad que tiene. Ese Dios que está presente también en aquel muchacho que estudia y que va descubriendo la realidad, que va descubriendo las verdades a través de la ciencia con la que va él aprendiendo. Es el Dios que está presente también en la vida del joven, que va tomando decisiones, que va descubriendo su capacidad de amar. El Espíritu de Dios es espíritu de amor y está en nosotros y se expresa con nuestra capacidad de amar. Son esos primeros enamoramientos que uno tiene que tomar con seriedad. Por eso la Iglesia se opone a esos juegos de mentira del amor, a esos, como decimos vulgarmente, jugadores de los sentimientos. Dios nos pide que nosotros amemos porque al amar estamos expresando esa verdad de su Espíritu que está en nosotros. Y Dios no juega ni con las personas y menos con sus sentimientos. Y allí está Dios, el Dios que te ayuda a elegir aquella profesión que te ayuda a aceptar, por ejemplo, la capacidad de servir a los demás en una profesión bien estudiada, bien aprovechada, en una preparación científica y académica para ser un profesional que vale la pena. Es el Dios que está presente en una nación que está pujante y que quiere ser mejor. Es allí donde está Dios, el Dios que está presente en esas decisiones políticas que nosotros tomamos y donde le pedimos que nos ayude a elegir a aquellos gobernantes que requerimos para que nuestra nación valga la pena, se siga desarrollando, vaya adelante. Es el Dios que debe estar presente en los políticos que tienen que tomar decisiones en favor del bien común. Es el Dios que está presente en aquellos que son capaces
capaces de luchar por la naturaleza que tiene que ser respetada, porque es obra de este Dios que desde el inicio aleteaba sobre las aguas, el Dios que nos ha regalado la creación y que nos la ha cedido para nuestro manejo sostenible, sustentable, el Dios que está presente en ese niño que va a llegar a tu vida cuando tú hayas aceptado la capacidad de amar y de vivirlo en familia. Es el Dios que te va a decir que lo vayas cuidando, que lo vayas guiando, que le vayas enseñando que ese Dios existe. Es allí donde está Dios. Es el Dios que está presente en aquella madre que es capaz de desvivirse por aquel hijo que lo ve frágil, enfermo, o de repente en problemas, en ansiedades que lo aíslan. Es el Dios que de repente no lo sentimos, pero está alrededor nuestro cuando los amigos, cuando las personas que nos quieren nos corrigen y nos ayudan a ser mejores. Concluyendo, pienso que nosotros tenemos que tener la capacidad de seguir profundizando en las imágenes que hay del Espíritu Santo para saber qué cosa nos quiere decir Jesús cuando nos lo va presentando. El Espíritu Santo es presentado con diversas imágenes, pero Él no es esa imagen. Cuando dicen que el Espíritu Santo se presenta en forma de paloma, ¿qué se nos está diciendo? No que es una paloma, ¿verdad? Se nos está diciendo que es una presencia de aquel, aprovechando las cualidades de aquella ave que es mansa por un lado, pero también es atenta, que está allí presente y que sabe dónde tiene que estar, que es capaz de trasladarse, que es capaz de transportarse, que es capaz de llevar hasta un mensaje. Es la presencia de un fuego y no se trata de una candela, se trata de aquel fuego del amor que es capaz de movernos, de encender en nosotros el entusiasmo por hacer las cosas que valen la pena. Es un espíritu y no porque algo que no se ve, es algo que se siente, es como el viento, pero no es el viento. Es lo que sentimos nosotros en nuestro rostro, que nos acaricia y que nosotros sentimos allí la bondad de un clima, de un esto. Y esa es la bondad del Dios que nosotros también sentimos como un clima, como una sensación dentro de nosotros. Todos nosotros deberíamos tener la capacidad de ir distinguiendo esa voz del Espíritu. Dice que tiene multiplicidad de lenguas, y no porque tú sepas hablar un montón de idiomas, sino porque sabes comunicar lo que corresponde. A veces podemos hablar el mismo idioma y no entendernos, pero la voz del Espíritu, esa voz que habla, sabe decirte el consejo apropiado, sabe estar a tu lado en el momento oportuno, es presencia, y no una presencia espiritual, es la presencia de ese amigo que justo llega a ti y te da la palabra acertada cuando tú más lo necesitas, es la presencia del médico aquel que sabe diagnosticarte a tiempo, es tu presencia y la presencia del Espíritu cuando tú eres capaz de servir con generosidad, con afecto a esa persona aún desconocida que llega a tu centro de labor. Es la presencia de ese Dios responsable cuando tú eres capaz, de repente cuando conduces tu combi, tu taxi o haces una movilidad y eres capaz de conducir respetando las normas de tránsito y respetando la convivencia con los demás, y no porque hay una ley que te dice, sino porque el Espíritu desde dentro de ti te inspira a ese respeto del bien común, de la convivencia con los demás. Esa es la presencia del Espíritu. Yo pido sobre todo a los jóvenes que sean abiertos a esta presencia, que lo sepan descubrir en esos momentos de soledad, cuando tienen a una persona capaz de darles una palabra, que sean capaces de descubrirlo también en la voz de sus padres, a los cuales de repente les pueden achacar muchos defectos, pero sin embargo son papás capaces de sacrificio, son capaces de cercanía, son capaces de desvivirse y desgastarse por ti, que descubras allí la presencia de ese Dios de amor, porque el Espíritu es eso, el amor.